como te quede no me gusta sentar aquí, como tú me acuerdas, que hacemos de pie. Bueno, pues Juancho Estevara es a nivel de movimiento sociales, obrero, sobre todo en la independencia libertaria, pues que se acabó de Euskadi. Ha estado desde su juventud en varios movimientos sociales, culturales, de movimientos ecológicos, antinucleares, antimilitaristas. También luego ha estado en otras carreras postculturales como el Alquimiano de Bilbao, que está más orientada a la de historia y de libertario. Luego también, pues, por otro lado, también es doctor en historia contemporánea. Ahora también escribe varios libros, varios de ellos, tal vez aquí unos cuantos, pues si alguien está algo interesados aquí, no que sean para ello. Y sobre, en términos generales, pues ha querido siempre, digamos, plasmar en todos sus obras, pues, todo este movimiento obrero y libertario y acercarse a la gente. Hoy su charla está más orientada, entiendo, a los que vienen a ser la represión de Estado respecto a la clase obrera. Y eso muy bien. Me voy a poner de pie si os parece, a mí me aguanto, porque me parece un poco que a veces en estos formatos replicamos un poco lo que son nuestros formatos de profesores y de alumnos y de estrados. Entonces, yo en principio voy a intentar estar de pie y así me canso, pues a lo mejor sí. Entonces, os decía el compañero que yo soy Juancho Estevara y, entre otras muchas cuestiones, siempre, aparte de participar en movimientos reivindicativos, he escrito diferentes artículos, libros, etcétera, sobre diversos conflictos con los que he participado o que escribí sobre la lucha antinuclear, por los principios de los años 80, pues bueno, todo lo que posteriormente sea también otras luchas ecologistas, etcétera, o algunos libros de ese tipo, pero últimamente, como decía, bueno, pues me he dedicado más a lo que es la difusión de lo que es el movimiento obrero, el movimiento obrero durante el último tercio del siglo XIX y durante el siglo XX, o sea, y actualmente, el movimiento obrero y las corrientes antiautoritarias, especialmente de ese movimiento obrero, etcétera. Bueno, he tenido algunos materiales para suplir, porque parece que cuando tenemos que hablar, o cuando hay que hablar, tiene que haber proyecciones, dibujos y de otras cuestiones, por lo menos, pues, para tener un poco de apoyo, ¿de acuerdo? Sin más, no es... ahí están sus materiales, pero bueno, para ilustrar un poco la producción. Os decía que yo soy Juancho Estevara y vengo desde Vigo. Vengo a hablaros un poco también de todo este proceso de represión, de revuelta, de conflicto, de revuelta y de represión que hay he puesto unas fechas, pues, por poner, por sentar. He puesto desde 1929 hasta 1947. ¿Por qué esas fechas? Bueno, porque son referenciales de algunos momentos de esa conflictividad y de esa represión. No me voy a ceñir especialmente o necesariamente empezar ahí y acabar en la otra. Bueno, os decía, yo soy Juancho Estevara, soy maestro, trabajo en la enseñanza, soy hijo de Juan Estevara
que también era maestro, fallecido, que era a su vez hijo de Juan Estebarán, otro maestro, que fue uno de los tantos maestros que durante ese periodo de represión pues fue desaparecido y fue nunca se ha encontrado el cuerpo de ese primer Juan Estebarán, maestro. Se supone que acabó como muchas otras personas del campo del río, se le sacó en una saca y era un maestro que, según cuentan las personas que le conocieron, pues, era uno de tantos que se dedicaba a, que venían un poco de orígenes humildes, pero no tanto, porque había conseguido poder estudiar 2 años para poder ser maestro, pues veniendo de orígenes no tan humildes, pero sí humildes, se dedicó a favorecer ese cambio revolucionario dentro de lo que eran sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos y sobre todo pues he recordado un poco por hacer clases de alfabetización a la gente que estaba en el campo de jornalera, etc. Y cuando llegó la sublevación derechista, desapareció, cogido por la Guardia Civil y después fue torturado y por los grupos de jóvenes falangistas del propio pueblo y posteriormente trasladado a una prisión de la cual salió a sacar y jamás se supo dónde dejó. Entonces, para mí el tema de la memoria histórica no es algo que voy a escribir un libro sobre todo esto, es parte de mi biografía, es parte de mi propio nombre, de mi propia identidad. He vivido el dolor de ser hijo de otro Juan Estebarán, que era una persona que no había conocido a su padre porque él tenía 1 mes y medio cuando se lo llevaron. Entonces vivió en esa orfandad y en ese dolor durante toda su vida. Y para él lo que pasó durante todas esas décadas pues, era parte de su biografía y por lo tanto también de la mía. José. Bueno, eso para comenzar sobre el nombre. El propósito un poco de esta conversación, que quería que fuera un poco de conversación, si puede ser, era, yo decía en el título, exterminar la esperanza, y luego ponía esos 1929-1947, para enfocar que lo que ocurrió durante ese periodo de guerra y de represión no fue tanto, fue consecuencia, digamos, de una sublevación de una parte de la población apoyada por el ejército, etcétera, que intentó y consiguió aplastar a otra importante parte de la población que quería un cambio revolucionario, que quería un cambio de sus vidas en todos los órdenes de su vida. No tanto que hubo una guerra injusta, en la cual después hubo una represión todavía más descarnada e injusta, sino sobre todo ese enfoque en el cual hay una parte importante de la población que pretende cambiar su vida y por ello es masacrada, ¿no? Precisamente para exterminar esa esperanza de cambio. Ese sería un poco mi propósito. Lo ubico un poco un poquito más, porque a partir de los años 90 del pasado siglo, como sabéis, empezó un poco toda
los grupos de memoria histórica, los grupos que iban investigando un poco sobre todo esa represión que había habido durante los años 40, 50, y que estaban muchos de ellos impulsados por gente como yo, que era nieta directamente, ya no eran, por supuesto, hijos ni siquiera protagonistas, sino que eran nietos o sobrino-nietos, lo que sea, de personas que habían desaparecido. Ese movimiento, esos grupos consiguieron convertirse en movimiento, y eso ha venido 25 años después, se ha conseguido, se ha plasmado en todas estas leyes de memoria histórica que hay tanto a nivel democrática, o como quiera llamar cualquiera, que hay tanto a nivel estatal como a nivel de la comunidad autónoma vasca o otras comunidades, con los problemas que había al principio, de hasta dónde es esa represión, esa memoria democrática, teniendo en cuenta que había los conflictos armados en ese momento vigentes, etc. Pero bueno, todo eso quedó ahí, o ha quedado ya, digamos, resuelto, o aclarado, o pactado. Tenemos una ley de memoria que está firmada por todas las izquierdas parlamentarias, hasta ahí, a nivel vasco. Bueno, no sé si es satisfactorio o no lo que es el texto, pero así está. La cuestión es que si posteriormente al franquismo, cuando empieza la democracia, todavía se utilizaban los términos, ¿no? Esos términos que al principio eran despectivos, ¿no? Términos despectivos que eran pues rojos, que abarcaba un poco a todo un sector. Cuando aparece este movimiento, que posteriormente es este movimiento de memoria histórica, empieza también a afincarse un discurso que no es que esté fabricado en los años 90, sino que lleva un par de décadas funcionando, en el cual se concibe lo que es esa sublevación derechista del año 36, se empieza a hablar sistemáticamente de eso como un golpe, y las personas que integran, digamos, que intentan parar ese golpe reaccionario y que van más allá, todos esos batallones, todos esos, se convierten en republicanos y se convierten en luchadores por la democracia. No es un discurso que fuera nuevo, es un discurso que empieza a aparecer a mediados de los años 70 en algunos ambientes universitarios de Barcelona. En Barcelona estaba la Facultad de Historia, de Periodismo, etc. Y allí se empieza a fabricar este discurso de que las personas que luchan durante esa contienda del 36, 37, 38, 39 son personas que lo que quieren es mantener un orden democrático, y que por eso pues están ahí. Y claro, ¿por qué aparece esta corriente historicista y política? Porque es una forma de legitimar la joven democracia que aparece en el año 77 y medio, 78. ¿No? Es una forma de dar una especie de continuidad y decir que esa democracia tiene una legitimidad dentro de la historia liberal del Estado español, y se inventa una especie de genealogía en la cual la democracia actual, la democracia en la que estamos, es heredero de una legitimidad que sería la de la Segunda República, los
5 años, 6, 7, depende. Y luego ya tendría que saltar casi esa legitimidad democrática hasta la Primera República, o sea, 1870 y no sé cuánto, y después volver a hacer un salto casi hasta el sitio de Cádiz, donde están los que dicen que hacen la primera Constitución. Esto dicho así, yo creo que, no lo quiero caricaturizar, pero creo que revela que es un poco construcción, ¿no? Esa historia de legitimidad democrática que hace Seguadiana durante el siglo XIX y XX de unos lapsos de tiempo tan pequeños, pues es una legitimidad un poco frágil. Hasta ahí lo dejo y entramos a debate cuando queráis. Entonces, no es extraño que, volviendo a ese movimiento memorialístico, pues que en diferentes actos que se han hecho en estas 2 décadas, pues se reiterara, ¿no? Que estos, cuando iban a un desenterramiento, etcétera, algunas personas que habían sido finadas, que finalmente eran identificadas, pues se hablaba que eran grandes luchadores por la democracia, o cuando iban, y claro, yo a veces pensaba, alguna vez incluso conociendo a la familia, decía, el pobre este que está en los huesos, este está dando vueltas en su tumba, por llamarle republicano demócrata, porque en su cabeza eso tiene otras connotaciones en las cuales no se puede identificar, ¿no? O es más conocido una de las visitas pues no sé si era Auschwitz, del rey de España, para honrar a los que lucharon por la democracia, los que estaban allí, y sus familiares, y creo que había algún superviviente, pues horrorizado. Estas personas que estaban aquí ni lucharon por la democracia, ni se pueden ver identificados en este señor que viene ahora como supuesto representante de esa línea de continuidad. Y ahí sí que hubo pues, enfrentamiento entre los familiares que vivían en Alemania, en Polonia, donde fuera, y el rey de España, que se le ocurrió y hacer ese discurso que, por otro lado, en lo que es estos pagos, pues está más o menos legitimado, por lo menos no sufrimos urticaria cuando lo escuchamos. Bueno, entonces, partiendo de ahí, yo quisiera recordaros un poco cómo es posible que a partir del año 29, hace ya un siglo casi, las ganas o las enormes ganas de una parte de la población por hacer un cambio radical, ya que sea un cambio revolucionario, pues era una realidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás para que esa gente se enrole en tal empresa, ¿no? de cambio que finalmente pues a muchos les costaría la vida, muchas? Entonces, aquí ya empezaría un poco con lo que es el relato histórico. Tenéis que pensar un poco claro, ese tipo de cambio revolucionario que viene de un movimiento obrero precisa precisamente pues, que haya una proletarización o por lo menos un empobrecimiento significativo de la población, ¿no? Entonces aquí yo me voy a ceñir más a los contornos de Ovalle, pero bueno, lo que es digamos esa proletarización, esa
surgimiento de sectores obreros, de sectores... vuelvo a empezar. En el siglo XIX siempre ya existían sectores, ¿no? Sectores que dependían de su producción, de su capacidad de trabajo. Era toda esa gente que provenía de lo que eran los sectores artesanos antes. Y por ejemplo, os digo, en Bilbao son importantes, cada vez más importantes, los oficios que se hacían alrededor del puerto. Pues la gente que era carpintera, que construía parte de los barcos, ¿no? La gente que era tonelera. Los toneles era donde iba lo que son los contenedores ahora. Entonces tenían que construir esos toneles. Era gente bastante... ese tipo de oficios, ¿vale? Van poco a poco siendo cada vez más numerosos, poco a poco siendo más significativos. A su vez también comienza la explotación minera, y eso hace que con la explotación minera que por un lado que aparezcan también más de estos oficios especializados, porque hay gente que tiene que poner pilas de madera, o tiene que poner incluso cargas explosivas, etcétera, que tiene que tener unas destrezas profesionales, pero por otro lado también empieza lo que es una emigración hacia esas minas, y esa emigración es de toda la zona rural de Vizcaya, de Álava y del norte de Burgos principalmente, que van hacia esas minas. Y esa gente no tiene oficio. O sea, simplemente se dedican a cargar, a descargar, a picar, a lo que toque. Y es la gente que tiene unas condiciones bastante más terribles de supervivencia. Eso se van incrementando va incrementándose ese tipo de trabajador, ¿no? Que ya no es tanto un productor, porque no produce nada con su mano, no transforma nada, sino que simplemente es fuerza obrera que se dedica a cargar, descargar, etc. Y con esto enlazo con otro sector que ya existía, que era la gente que hacía esas labores no cualificadas de carga, descarga, en tiempos de guerra a trincheras, no sé qué, de tal y cual, que eran sobre todo mujeres y muchachos. Hasta 14 años, y sobre todo mujeres que hacían los trabajos más pesados, los trabajos menos cualificados. Ahí veis en el puerto de Bilbao, pues carga, descarga, tirar de los barcos, esos oficios que esas labores que supuestamente las hacía un sexo que era débil y hacía los trabajos más de carga. Entonces, luego también, y creo que aquí he hablado, tiene una importancia, también hay una serie de modernizaciones, como es el ferrocarril, hablábamos antes, que hace que con el ferrocarril aparezca fuerza obrera en diferentes nudos ferroviarios. Y, por ejemplo, la primera de las agrupaciones obreras que se conoce de carácter socialista en el sentido amplio, ahí cabe lo que luego serían las diferentes familias anarquistas, socialistas y posteriormente con otros nombres. La primera de las agrupaciones que se conoce de fuerza obrera con un punto de vista ya socialista es en el nudo ferroviario de Beasain. Y según hemos comentado
pues parece que aquí en esta localidad también tuvo un núcleo, tuvo mucho que ver el propio ferrocarril con la aparición de Fuerza Obrera y después de agrupaciones de Fuerza Obrera con una visión de cambio social. Y porque hay que decir que todos estos las primeras agrupaciones obreristas eran de apoyo mutuo. Los que no había ningún tipo de... Entonces, si caías enfermo tenías que ser de una especie de cofradía, de esas agrupaciones, o si enviudaba, o sea, si moría el trabajador para socorrer a la familia, etc. Esas son esas primeras asociaciones, esas primeras sociedades obreras, que algunas de ellas empiezan a transformarse en sociedades obreras de resistencia, que ya no son solo para la calamidad, sino que están pensadas en ser una agrupación de iguales para apoyarse en conflictos derivados de ser fuerza obrera, ¿no? Si hay algún plante, o si hay algún despido, o si hay... Bueno, esas son las sociedades obreras de resistencia. Y es como surge, es las que surgen, digamos, en esos primeros focos obreros que hay aquí, pero también quiero decir, en el Estado español y en Vizcaya y en el resto de provincias vascongadas y navarras, y que agrupan en principio a esos obreros, a esos productores de oficio. Las primeras sociedades obreras y sociedades de resistencia están integradas pues, por esos carpinteros, por esos toneleros, por la gente que trabaja en tipografía, o sea, en imprentas, fuerza obrera, productora masculina, no voy a decir 100%, pero bueno, es la gente que está en esas sociedades. Los primeros conflictos que se conocen son de unos niveles de reivindicación que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Pues para las primeras movilizaciones que se conocen en Bilbao, de ese tipo de sociedades, lo que intentan es garantizar que se pueda parar efectivamente el domingo, un día de descanso real. El número de horas sería lo siguiente, pero estamos hablando de intentar que llegaran como máximo a unas 64 horas, etc. O sea, son un cómputo terrible, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados a, aunque hay gente que trabaja también los domingos actualmente, pero bueno. Estos son esos primeros conflictos. Bueno, voy más rápido. Son los propios conflictos, la propia reivindicación, la que crean eso que luego hemos conocido como la clase obrera. La clase obrera no es algo que sea por vender tu fuerza de trabajo, porque la clase obrera es algo en la cual una serie de personas se ven en el mismo sector, y en este caso, pues esa afinidad es porque piensan que no tienen nada más que vender su fuerza de trabajo. La clase obrera vasca nace a partir de 1880-1890 de esa unión de esos tres sectores. Esa unión, o de verse parte de ser lo mismo, por una parte, esos obreros productores, esos productores de oficio, por otra parte, la gente que no tiene ningún oficio, que empieza a trabajar en las minas o que es trabajo de aluvión, que está en una situación bastante más fastidiada, más jodida que esos productores de oficio, y por otra parte también
las mujeres y los muchachos que no se les consideraba hasta entonces ni productores ni siquiera profesores. ¿Cómo se consigue o cómo es ese proceso? Pues sobre todo por los procesos reivindicativos y muchas veces por las casualidades de esos procesos reivindicativos. Siempre se habla de la huelga del 1 de mayo de 1890 como un proceso que acelera esa visión de esa fuerza obrera como tal, clase obrera como tal, perdón. Que es casual, quiero decir que las pequeñas agrupaciones socialistas y también de carácter anarquista querían organizar una jornada reivindicativa recordando a las que había habido en Estados Unidos y en Canadá por las 8 horas y que posteriormente deriva en la represión al movimiento obrero de Chicago y la ejecución de lo que serían los líderes internacionales de Chicago. Y se intenta durante años anteriores hacer una jornada reivindicativa, pero no se consigue. En 1890 se intenta hacer, no el 1 de mayo, sino el 4 de mayo, que era domingo, o sea, en el día festivo, porque no había fuerza para parar, era un acto muy minoritario, y resulta que cuando ocurre eso, posterior cuando hay ese desfile, digamos, desfiles con estandartes, etc., y se van a reincorporar, o sea, va en el lunes, una serie se reincorporan en las minas, resulta que hay despido para parte de los líderes o la gente más conocida que había participado en esa. Y ese despido hace que empiece la primera de las grandes huelgas mineras. Y la represión de la huelga minera, que se prolonga durante días, crea un gran conflicto en el cual empieza o se pone en marcha esa visión de que de esa clase común, de esa clase primitiva, que es esa clase obrera. Bueno, por lo tanto, a veces la historia avanza por la iniciativa de los grupos organizados y a veces por la torpeza de los represores y a veces por la propia suerte o lo que sea. Bueno, ya tenemos una clase obrera vasca, clase obrera, claro, eso de vasca porque estaba aquí, es decir, que se vea a sí mismo como vasca, eso ya sería una cuestión más del siglo XX, ¿no? Y bueno, acercándonos un poco hacia esos años 20, lo que va ocurriendo es que poco a poco esa conflictividad va creciendo de esa clase obrera que se ve a sí misma como tal. Empiezan las huelgas generales, ya no como una huelga defensiva, sino como una huelga ofensiva. Empiezan a aparecer nuevos sindicatos, o sea, sindicatos como tal, la propia UGT, posteriormente, casi 15 años después, aparece lo que ahora se conoce como ELA y también lo que se conoce como la CNT o la Fuerza Anarquista, ¿no? Bueno, todo esto es expresión de una clase que va hacia adelante, que va articulándose, y también en esos primeros años 20 aparece también un proceso de empobrecimiento en las zonas rurales, en las zonas no industriales. Pero claro, en zonas, aquí en lo que es Egoalde,
en zonas donde hay mucha mano de obra, mano de obra jornalera, mano de obra que no tiene, que trabaja en explotaciones más o menos grandes o temporera o lo que sea. Y por otro lado también hay una pequeña industrialización del agro, o sea, empiezan a aparecer, bueno, hay casualidades también históricas, o casualidades o no. Acordaos que a finales del siglo Cuba desaparece como colonia y eso hace que el azúcar ya no se tenga que traer de colonias, que no se traiga principalmente, sino que también se empiece a plantar remolacha y se empiece a transformar industrialmente, y de tal manera que empiezan a aparecer, pues eso, transformación de azúcar, industria conservera de otro tipo dentro de lo que es el campo, que hace que también haya personas que trabajan en esas nuevas industrias, y por lo tanto empieza a aparecer otro tipo de paisaje en lo que es y ocurre lo mismo que ocurrió con las sociedades obreras, que las sociedades campesinas que ya existían, que eran sociedades de apoyo mutuo de ese otro tipo de gente que vende su fuerza de trabajo, que había en ciertos pueblos. Estoy hablando de la zona sobre todo del Ebro, ¿vale? Toda esa zona de La Bastida, Lodosa, toda la zona navarra. Hay sociedades campesinas, y esas sociedades campesinas igualmente se van convirtiendo algunas en sociedades de resistencia, no ya solo para socorrer en las desgracias, sino relacionadas con la propia conflictividad. Y esas sociedades campesinas, algunas se federan con esos sindicatos industriales que ya han aparecido, y ahí ya tenemos un poco el mapa de esa conflictividad más o menos ya organizada. Bueno, también hay que ver un poco, yo hablo más en zona industrial, en zona Bilbao, cómo esa fuerza obrera que está desplazada primero de lo que son los territorios contiguos de campo, que han ido a trabajar en la mina o lo que sea, y cada vez va cogiendo gente de más lejos. Es una gente que vive en unas condiciones terribles, es una gente que sufre todo tipo de necesidades, y esas sociedades obreras que han ido radicalizándose, que han ido abrazando lo que posteriormente, bueno, lo que ya es socialismo, lo que es anarquismo, ven a través de esas nuevas ideologías que se van construyendo y que van apareciendo, ven como una posibilidad de un mundo alternativo distinto al que le ofrece la Iglesia o el orden tradicional. Hay que pensar ya que para los años 20 del siglo XX era posible el tener una vida completamente diferente dentro de esas familias o de esas agrupaciones de índole obrerista. Quiero decir que empieza gente que no bautiza a sus hijos e hijas. Empieza gente a morir y a no ser enterrada en Camposanto, pero no ya una excepción, sino en general. Empieza gente a hacer uniones libres, o sea, a vivir en familia sin tener que pasar por vicaría, etc. Quiero decir que esa fuerza, esa mano de obra desplazada, ve también dentro de la propia cultura del socialismo en general. Cuando digo socialismo es
de la izquierda obrerista una posibilidad de vida que empieza desde la infancia hasta la muerte y que le ofrece una cosmovisión, una visión del mundo alternativa. Entonces, ya el siguiente, digamos, elemento sería la crisis o la privación que haga la privación de recursos que haga que todo eso se acelere. Y bueno, recordad que en los años 20 existe la primera de las dictaduras fascistas, que es la dictadura de Primo de Rivera. Y esa dictadura, ¿por qué surge? Surge precisamente para confrontar a esa fuerza social de carácter transformador que se va expandiendo y que va planteando caer más conflicto y hace que las clases pudientes favorezcan ese golpe militar o esa articulación a través del general Primo de Rivera. Y es una primera dictadura fascista que duraría pues, casi 6 años. ¿Y qué ocurre? Que sabéis que el fascismo como tal intenta organizar toda la sociedad, también como se diría el antifranquismo. Durante el franquismo se había pues el Frente de Juventudes, se había la sección femenina, todo estaba articulado. Pues también necesitaba una articulación a nivel industrial de la fuerza obrera y de algún modo seduce a gran parte de la UGT, del sindicato socialista, que entra a ser o a dejarse ser parte de esa articulación social de la dictadura de Primo de Rivera. No digo que todos los sectores de la UGT estuvieran en ello, pero, o sea, a favor de ello, pero es una realidad. Y eso que hace que claro, eso tenga un coste para ese sindicato, y que las fuerzas que siguen o que quieren mantener ese espíritu revolucionario se vayan desprendiendo, ¿no? de esa gran familia, de ese gran sindicato que tenía una presencia muy importante en el País Vasco. Y entonces es donde aparece pues, esa escisión de izquierda que luego se llamaría comunismo, teniendo en cuenta pues, ese nombre que venía de la Europa del Este, y por otro lado también favorece que agrupaciones obreras de un tinte más radical como podría ser el anarcosindicalismo emergiera con fuerza a su izquierda. Por lo tanto, cuando llegamos a 1929 tenemos ese cuadro en el cual hay el espíritu, digamos, revolucionario o alternativo de toda esa clase obrera está yendo hacia su izquierda, y como recordáis en el año 29 pues hay ese crack, esa gran crisis del capitalismo norteamericano que poco a poco llega hacia Europa. Igual la última que tuvimos aquí gorda, 2007 es la crisis en Estados Unidos, pero aquí llega 2008-2009, o sea, en un año llega toda esa crisis. Entonces, esa crisis del capitalismo, esa crisis hace que la dictadura de Primo de Rivera no pueda gobernar, gobernar quiere decir en el sentido más de ganar, quiere decir que no pueda administrar esa crisis, y la dictadura de Primo de Rivera cae en el año 30
esa es otra de las cuestiones que en el plano ese de las legitimidades parece que está la dictadura de Primo de Rivera y después viene la República. Pero no, hay un año y pico en el cual hay otra. Pero como construyen esas legitimidades, hay la República frente a esa dictadura, la Segunda República, pues nos olvidamos de que hubo otro general que se llamaba Méndez, que es el que hace la pista blanda, realmente. Bueno, y ahí emerge con gran fuerza esa izquierda, digamos, o ese movimiento obrero con más aspiraciones revolucionarias. Y no solo un movimiento obrero, sino es un movimiento obrero y campesino. Y que no se ve, que tiene grandes ganas de poner ese mundo alternativo en construcción. Y que ve que el capitalismo se está desmoronando. Y la siguiente, si el capitalismo se desmorona, pues es poner en marcha un mundo nuevo, un mundo distinto. Y eso hace que la conflictividad se dispare mucho, o sea, que suba. Y también se incorpora una generación nueva de jóvenes que son hijos, son ya clase obrera y campesina, bueno, clase obrera, campesina es luego posterior, organizada de segunda generación. Muchos de ellos ya son hijos de gente que había participado en ese primer segmento y esa gente ya tiene todavía más ganas de cambio revolucionario. Y es gente además que se ha criado en clandestinidad, o sea, durante la dictadura de Primo de Rivera han sufrido represión y han sabido organizarse de una manera, pues eso, clandestina, etcétera, y que se han arrimado, digamos, a las propuestas más radicales, más revolucionarias que provienen de ese espectro obrero. Y ese es el caldo para que durante los años, cuando ya cae esa dictadura blanda, la posterior a Primo de Rivera, y aparece el 14 de abril, la Segunda República, etc., pues es el caldo de cultivo para que haya, durante todos los años 30 y en ese contexto histórico, pues una voluntad de cambio revolucionario muy importante. Claro, es obvio decir que no es el 100% de la sociedad la que está en esas ganas de cambiar, ¿no? Y más en nuestro País Vasco, en lo cual hay como una sociedad de 3 tercios. En algunos lugares esos tercios son más grandes. Entonces, por un lado está ese segmento que es el que yo propongo, ¿no? de esa gente que tiene ese cambio revolucionario, ese tercio. Por otro lado está la gran familia que proviene del carlismo en origen, que una ha derivado a lo que es el nacionalismo vasco y otra sigue siendo estrictamente carlista. Depende de dónde estés, unos segmentos son muy pequeñitos, muy grandes, pero esos son los 3 tercios de la sociedad vasco-navarra, ¿no? En esos... Claro, hay que entender el carlismo como una reacción a ese mundo que va cambiando, a esa proletarización, a esa evolución del capitalismo, pero es una defensa, digamos, de los valores tradicionales y reaccionarios, pero no deja de ser una reacción que mucha gente también, no sé si, no solo de segmentos aristocráticos, sino populares, que están realmente empobrecidos por ese capitalismo que está industrial, comercial, que está llegando y que les está pauperizando. Entonces, la forma de oponerse es pidiendo
la vuelta a los valores tradicionales y afortunadamente, digamos, en el País Vasco hay un segmento de ese carlismo que evoluciona hacia el nacionalismo vasco y aun siendo una fuerza no revolucionaria, pero no es estrictamente reaccionaria ni ha focalizado sus odios contra el tercio revolucionario, ¿no? De la sociedad. Es un segmento, digamos, pues distinto. Más de carácter católico, tiene su propio sindicato confesional, los solidarios, que luego sería él, o sea, ahora conocidos como ELA, etc. Bueno, otra realidad. Y esos son esos tercios que van formando su propia, cada uno su propio camino durante los años 30. Mirad cómo eran las cuestiones y la visión de ese cambio revolucionario. Yo lo digo para confrontarlo a esa idea de una continuidad democrática. Cuando aparece después del 14 de abril la Segunda República, esto es en abril, ¿no? Pues el 15 de mayo, un mes después, hay el gran conflicto en Donostia de las conserveras de pasajes que se plantan en una cuestión laboral y que para apoyar dentro de esas movilizaciones hay una marcha sobre todo de mujeres, niños, etcétera, o sea, mujeres con niños que van desde pasajes, que es donde están las conserveras, hacia Donostia a manifestación. Y las autoridades de la Segunda República, que han cogido esa neonata Segunda República, reprimen esa marcha de familiares, digamos, que eran más mujeres y chavales que los propios obreros, y hay, pues, no sé, cerca de una decena de muertos en la propia, para impedir que esa marcha llegue a Donostia, y posteriormente hay una huelga revolucionaria en todo Guipúzcoa que hace que haya otra decena más de muertos. Entonces, eso lo ilustro para que veáis que esa cuestión de decir que la República era ese horizonte de libertades, para lo que era el propio movimiento obrero, era una realidad que era una especie de continuidad del orden capitalista que había habido durante todo el siglo, y si habían pensado que podía haber alguna mejora, pues enseguida vieron que esa mejora pues no se sabía, pues, en concreto pues se truncaron esas ilusiones que dicen que hubo, pues, en cuestiones como la marcha de Trincherpe o la huelga posterior, etc. De hecho, lo que son enseguida los propios levantamientos campesinos o obreros son constantes a partir de la década de los años 30. Bueno, por ejemplo, en Mendavia, no sé si lo conocéis, en Mendavia, pues yo creo que es en el año 32 que hay una huelga revolucionaria, que se cree que hay una huelga revolucionaria a nivel estatal en contra de una represión que había ocurrido, y los del sindicato, los de la sociedad campesina, que había derivado en una sociedad, bueno, estas sociedades de carácter revolucionario, en Mendavia, pues se les ocurre en febrero, ¿cómo se llama?, declarar la instalación del comunismo libertario en Europa.
porque ellos habían oído de ellas que iba a haber un gran salto revolucionario. Nos tenemos que poner un poco en la mente y en las capacidades comunicativas de la gente, que más o menos lo que se decía era: el 1 de enero del año que viene vamos a hacer toda la revolución. Y siempre ocurría que en enero, o lo que sea, había parte de pueblos que se levantaban y claro, pues había una represión contra esos pueblos, a los que todavía pues no les pasó demasiado. Ahora hay una gente también trabajando la memoria histórica en el pueblo, pero más conocido es un poco el levantamiento en la zona de Jerez, en Andalucía, de Casas Viejas, ¿no? Y ahí pues, una treintena de muertos en ese levantamiento, que ellos pensaban que en enero se iban a levantar pues todo el mundo, o sea, todas las sociedades que conocían. Entonces, pues ellos lo iban hacia adelante. Lo que pasa es que lo que ocurría era que eran hechos aislados, o sea, eran levantamientos aislados. Esto lleva a la Confederación Nacional del Trabajo, a la CNT, a organizar una gran revuelta contra el orden imperante, que en ese momento era el orden republicano, como tal, república de derechas, con un presidente que se miraba en el espejo de Mussolini, o sea, que no es que fuera un personaje excesivamente progresista. Eso es durante el año 33, en el cual hay ese intento de una revuelta organizada, pero solo con las fuerzas de la CNT, que en algunos lugares eran más importantes y en otros lugares eran más pequeñas. Entonces, eso se llama la decembrina, porque es en diciembre de 1933, y aquí a nivel del País Vasco, Navarra, Egoalde, pues es una revuelta que aparece en esas zonas de Río Jalavesa y lo que es el Valle del Ebro. Es una revuelta de la cual no se ha hablado mucho, pero hay algunos pueblos que son rendidos con aviación de la República. Son rendidos con aviación. Bueno, eso como ejemplos de ese intento de cambio revolucionario inminente y que va contra un mundo que se está hundiendo, ese mundo capitalista. Y hay que recordar que esas personas que se rebelaban entonces eran capaces de poner un mundo alternativo en marcha. No son como nosotros, o por lo menos como yo, que si tuviera que construir una casa no sabría hacer yo ni más a cemento. Pero afortunadamente pues la gente podía construirse, podía sobrevivir. Nosotros los pájaros enjaulados del siglo XXI de ciudad no sabríamos sobrevivir ni construir un mundo nuevo, pero esa gente sí que simplemente era tomar el mundo que ya existía y levantarlo bajo otras bases. Bueno, más conocido es que esa decembrina, que sí que es cierto que en las zonas industriales del País Vasco solo tiene una presencia, digamos, simbólica o anecdótica, pues en lo que llamamos ahora Gran Bilbao, pues hay cargas explosivas en lo que ahora llamamos Santurce, Erandio, Bilbao, Donostia, tal cual, no sé qué. Bueno, donde hay esos focos obreristas, pues no hay un levantamiento como hay en esa zona del Ebro, pero sí que hay acciones revolucionarias. Esto hace que haya una gran represión sobre los focos organizados anarcosindicalistas, y para cuando la UGT se despierta de ese letargo
colaboracionista que había tenido y los sectores más a la derecha son minorizados, y se añade claramente al bando revolucionario, pues las fuerzas que están alrededor del anarcosindicalismo, etcétera, pues están muy debilitadas y están mucha gente está en prisión. En el pasado, por ejemplo, históricamente, que en Vitoria había habido una represión contra el núcleo de la Federación Local de la CNT de allí, porque habían organizado una huelga el 14 de abril del 32 contra el aniversario de la República, ¿no? Porque en ese sentido era una continuación del orden capitalista, y había habido una legalización y había habido un encarcelamiento llevada a la cárcel de Pamplona de los militantes más significativos, etc. Por eso también estaba antes debilitado antes de esa recentrina. Bueno, el caso es que en octubre del 34 es más conocida, ¿no? Ese otro levantamiento, pero también aquí en el País Vasco parece que no es tan conocido la gravedad que tuvo, en el buen sentido de la gravedad, o sea, la amplitud que tuvo esa revuelta. Se recuerda un poquito, es conocido los hechos en Eibar o en Arrasate, pero hay que decir que toda la zona industrial, etcétera, pues se levanta, y estaba en los días en un estado de levantamiento y en un estado revolucionario. Y eso hace que cuando se reprima ese otro gran levantamiento de esa parte de la sociedad que tiene sus anhelos revolucionarios, pues que cuando se reprima sea una represión muy extensa, con un encarcelamiento de miles de personas aquí en el País Vasco. Y por ejemplo, cuando se reprime ese levantamiento de octubre del 34, en Bilbao se instalan lo que son los buques prisión, y serían unos buques prisión que ya no se vaciarían hasta casi los años 40. Y esos buques prisión serían prisión para los militantes obreros que se han levantado en octubre del 34, posteriormente serían prisión para los derechistas de la zona de Bilbao que son apresados cuando ese año del 36 al 37 es territorio del gobierno vasco, y posteriormente volverán a ser prisión para las personas para los perdedores de la guerra. Bueno, entonces, como veis, cuando llega ese 18 de julio, ese levantamiento que lo pintan como golpe, como el golpe de un sector militar apoyado por algunos, toda esa conflictividad y toda esa represión lleva años en marcha, ¿no? Y eso que en julio lo que hay que recordar es que lo que hay es ese levantamiento de ese sector reaccionario, que son parte de los militares, carlistas y grupos muy minoritarios de falangistas que hay en algunas zonas urbanas, sobre todo, ¿no? Y ese es el sector, ese tercio de la población que se levanta y que quiere exterminar esa esperanza revolucionaria en ese contexto hay que entonces enmarcar la crueldad, o sea, por un lado la pasión en la propia contienda que hay aquí durante el breve lapso de un año, como mucho, que dura, la pasión por parte de esos sectores revolucionarios,
la presión, digamos, de otra manera, o sea, la inquina de los sectores tradicionalistas y posteriormente esa inquina que se mantiene durante décadas, ¿no? O sea, pues ese intento de exterminio no solo de ese segmento de población que durante 20, 30 años se ha querido dar la vuelta a todo, sino lo que se quiere es exterminar no solo la esperanza, sino también físicamente a esa población, ¿no? Que en julio del año 36 lo que hay es que mucha población se arrima de esa parte, de ese segmento revolucionario, a las partes organizadas que había y que sabían que, bueno, había los sectores, por ejemplo, anarquistas, tenían conceptuado que lo que venía no iba a ser una pequeña represión tipo la que caracterizó sobre todo a la parte media de lo del Primo de Rivera, sino que era un exterminio en toda regla de ese sector social. Entonces, son la gente que hace una defensa cuanto más apasionada o más decidida, que absorben, ¿no? No solo los anarquistas, sino los comunistas, que eran también muy pocas personas como ente organizado, pero son capaces de absorber mucha de esa gente que quiere hacer algo, y esto tienen muy claro que lo que viene no es un golpe de Estado de cambiar élites, etcétera, sino que viene un exterminio de esa población que durante 15 años, 20, ha estado por un cambio revolucionario. Y eso lo vemos muy claramente, pues, por ejemplo, en Navarra, ¿no? En todas esas localidades en las cuales había habido levantamientos durante los años 30, cómo esas familias, esas personas son exterminadas. Sin ningún tipo de ambajes, son exterminadas. Por ejemplo, hay un pueblo en el que no ocurre, que son los de la Bastida, que son... se les había... ya veían así como muchos de los cuernos al toro, y estos hicieron como un sistema de túneles por las bodegas y no sé qué, y estaban más o menos ya entopados, de tal manera que mucha gente pudo salvarse y pasar al otro lado del frente, etc. Pero en los otros pueblos fue una masacre, ¿no? Es decir, que fue un exterminio de gentes muy... bueno, de familias, de grupos, de sindicatos, etc. ¿Qué os puedo decir de todo esto? Que... bueno, os estaba hablando de ese exterminio tan brutal que hay en las zonas en las cuales no hay frente, o sea que es solo el levantamiento de los grupos tradicionalistas y de las fuerzas armadas del Estado que hacen esa limpia de los sectores revolucionarios, y por otro lado, donde hay frente, pues hay una tensión entre el sector nacionalista que finalmente que es empujado de alguna manera y se enfrenta a esa sublevación derechista, y el tercio revolucionario. Esos dos segmentos se alían contra lo que son los franquistas, los carlistas, etc., pero entre ellos también hay tensión, porque unos siguen teniendo esa tensión revolucionaria. Bueno, pero eso sería otro tema que tratar. El caso es que cuando llega la derrota, aquí en nada, en 11 meses, bueno, en 3 meses cae el frente guipuzcoano, que eso hace que la gente de Guipúzcoa que se traslada a Vizcaya son precisamente la gente que es más del tercio revolucionario, que son los que temen más la represión y los que han
los que han tomado parte en una serie de hechos que les llevaría a ser exterminados, y eso hace que cambie también el frente vizcaíno y que ocurren y que tome otro color, digamos, ese pequeño territorio vizcaíno, que es el que no cae hasta el año 37, y después viene pues todo lo que supongo que hablasteis ayer, esa represión tan masiva. Yo, claro, puedo hablar en términos bilbaínos, porque yo soy de ahí, pero claro, pensar que estaba la plaza de toros llena de gente, el colegio de los salesianos llenos de gente, los conventos de la zona de Begoña llenos de personas, de perdedores que posteriormente serían, pues, muchos de ellos encarcelados, bastantes proporcionalmente menos, pero pasados por las armas, y muchos de ellos pues pasarían a cuestiones como que había aquí, ¿no? a lugares donde había batallones disciplinarios, campos de concentración de los que salían. Y ya, por ejemplo, estaba la Universidad de Deusto, que fue un campo que duró más tiempo, la Universidad de Deusto como campo, y de donde salieron batallones disciplinarios para reconstruir, entre comillas, Vizcaya, o modernizar desde el punto de vista capitalista Vizcaya. O sea, yo que sé, el famoso aeropuerto de Sondica, pues se lo explicó la gente de los disciplinarios, la vía hasta Bermeo desde Guernica se la hicieron los disciplinarios, los de Clavos Echevarría y los de Lavabo Wilcox tenían ahí a gente esclava trabajando para ellos, etcétera, etcétera, que eso supongo que será una cuestión más de otras charlas. Entonces, bueno, yo he hablado de 1947, y ¿por qué he puesto esa fecha? Podría haber puesto otras. Pues porque en 1947 se da la última de las huelgas que intenta hacer frente a esta sublevación derechista ya triunfante, y es la huelga general que hay en el plan industrial, y que además está protagonizada por esas organizaciones obreras que habían ido surgiendo durante el siglo XX. O sea, por la UGT, por la CNT, por ELA, por los partidos que habían. Hay que pensar que esa esperanza que fue exterminada, había una pequeña luz todavía hasta el año 45, porque se creía que cuando los aliados ganaran todo el territorio europeo, pues iban a liberar la península ibérica de los dos regímenes fascistas que había, el español y el portugués, cosa que no pasó. Se sabe que hubo entrevistas de Eisenhower con los líderes obreros para ver qué pedían en el siglo, para ver hasta qué punto la conflictividad podría surgir, ¿no? Eso es deducción mía. Hasta qué punto esas organizaciones obreras tenían todavía fuerza o aspiraciones a tenerla. Dentro del campo del anarquismo os puedo decir que había como dos visiones. Una que seguía con ese horizonte revolucionario y otra que pedía cualquier cosa, aunque sea una república, pero por favor que sea, que echen a estos asesinos que están ahora. Y
y esas dos sensibilidades se demostraron a este famoso Eisenhower, que era el que tenía que, bueno, esa labor de saber si entraba en la península ibérica, etc. Y bueno, pues esa pequeña llama de una liberación externa se apagó, ¿no? Se apagó y bueno, también hay muchas casualidades, ¿no? O sea, otros factores que influyen, ¿no? En todo ese tablero europeo y asiático que hacía que pensar que el comunismo soviético se estaba ampliando, bueno, otros líos. El caso es que para lo que nos consta a nosotros, para nosotras, pues esa posibilidad de una republiquita burguesa contra la que se levantó el propio movimiento obrero campesino, pues ni siquiera. Y el último gran fogonazo fue pues esa huelga de unas sociedades, unos sindicatos, unos partidos que se habían podido reconstruir a nivel de clandestinidad en las zonas industriales y que plantaron la última cara con un gran coste represivo. A partir de ahí, pues es una historia que ya conocemos. Es decir, que es una historia que es completamente distinta a esta que os he contado. Es una historia en la cual el propio franquismo, ante su imposibilidad de poder perpetuarse, porque no podía sacar a la población de la miseria en la que había quedado después de ese exterminio, de esa destrucción y de ese régimen fascista autárquico, o sea que estaba solo y que dependía solo de sí mismo, no de importaciones, de exportaciones, de apoyos de otras potencias fascistas, nazis, que ya habían desaparecido. Ese franquismo lo que hace es pactar con los americanos y modernizarse y reformularse como un nuevo capitalismo. Pero ese nuevo capitalismo lo que haría sería fabricar también una nueva clase obrera que nacería durante los años 50, maduraría durante los años 60 y desde mediados de los años 60 plantearía una nueva batalla en ese horizonte revolucionario que hemos contado. Pero eso sería otra historia. Y entonces yo aquí ya acabaría, volvería un poco a los inicios de cuando empezado yo a hablar sin parar, intentando comunicaros un poco eso, ¿no? Como esa visión que nos están, o que ha sido más o menos hegemónica desde los últimos 20 años, de que hay una especie de continuidad democrática durante los años 20, que las personas que son represaliadas por un régimen indigno que surge de un golpe militar, bueno, pues tienen que ser más o menos preparadas, de acuerdo, pero estas personas que tienen que estar preparadas no fueron, o en su gran mayoría, no digo que no hubiera un 5% de republicanos, que también los había, de izquierda republicana, de otros, que fueron reprimidos para exterminar una voluntad de cambio radical que afortunadamente volvió después, generaciones posteriores, a encenderse, y en mi humilde voluntad espero que pueda volver a brillar. Hasta aquí. Es una opinión, es algo fuerte de lo que acabas de comentar, que no toda la gente no sabe de
no sé si entiende, pero la lectura general es que eso, que toda la gente que está en cubetas de la gente republicana con algún digamos, carencia de lucha, que había participado de alguna manera y habían sido represaliados por ellos, participación en diferentes sitios, ¿no? Y que evidentemente pues no fue así, porque hubo también muchísima gente que fue asesinada por muchos motivos, para diferentes a ellos. Entonces ese revisionismo que de alguna manera tú has puesto aquí sobre la mesa es importante para construir bien, ¿no? Yo pienso que es tan frágil esa visión, ¿no?, de una continuidad democrática desde el siglo XIX, en la cual la gente es represaliada por mantener esa continuidad. Es una cuestión que solo se explica desde el momento histórico que nos ha tocado vivir, ¿eh? Pero no sé, me callo porque he estado hablando muchísimo. Bueno, yo te quería comentar que has hecho como un oleaje en cuanto a progreso un poco de la clase obrera. La PEPA no era una clase obrera la que lo hace. Entonces ya hay, partiendo de ese punto, que el primero que has nombrado, es que ya era... Es que dentro de la construcción histórica que eso hacen los que luego serían del PSUV de catalana, hacen esa continuidad, eso, hacia una historia liberal que es meramente burguesa y poco más, ¿no? Burguesa liberal y avanzada, digamos. Yo voy a con la Primera República de 1868-71, tampoco nos la veo yo como la clase obrera la republicana. Ni siquiera había clase obrera, quiero decir que, pero sí que es cierto que cuando hay ese primer levantamiento carlista, o segundo, perdón, muchos de los sectores que ya estaban dentro de ese mundo nuevo socialista se funden con los federales para defender esa pelea. Bueno, hasta ahí. Venían desde cuando uno de Fernando VII. Eso, sí. A partir de ese momento ya empiezan ellos a descubrir con las primeras guerras carlistas hasta la última de 1878. Eso. Pero tampoco lo veían como revolucionarios proletarios. A los carlistas, dices. No, claro que no. Hombre, yo pienso, voy a decir algo que espero que se entienda. No sé, en Bilbao ha habido 5.000 votos a Vox. ¿No? En Bilbao ha habido 5.000 votos a Vox en las últimas elecciones. No hay 5.000 españoles por su españolidad que voten, sino que es una reacción, ¿no?, frente a muchas cuestiones que están cambiando y es muchísimo voto joven, sobre todo. Y yo, que siempre he pensado que Vox, bueno, casi nació aquí, ¿no?, con el señor perdón, en Amurrio, pero bueno, creo que es un fenómeno, es una especie de carlismo, en el sentido de que que el padre, la familia que viene de este carlismo, que es una reacción a algo que está cambiando y irse hacia los valores más tradicionales de reaccionarios. En ese sentido, no eso. Pero en el sentido de que son malestares que, bueno, pues, como ahora, ¿no?, esas 5.000 votos de Bilbao, que son gente pues, que están, yo qué sé, están interpelados en su masculinidad y ven que el feminismo les pone y en vez de dar un paso hacia adelante a cambiar sus vidas, se van hacia atrás, ¿no? En ese sentido yo lo, pero no por supuesto, claro, que sea... No, y hay otra parte, un poco cuando se dicen las colonias en Puerto Rico, Filipinas y Cuba, que es cuando ya la clase obrera ya empieza a resurgir. Estamos hablando al final del 19. En 1890 y 91 ya se pierde totalmente todo aquello. Pero antes ya estaban aquí un poquito las huelgas y las cositas, pero luego ya hasta los años 20, como ya nos han contado, más duros, precisamente.
Y luego pues veo que hay un cortafuegos primero, con la dictadura de Primo de Rivera, consentida por Alfonso XIII, por la Iglesia y por todos. Y por parte del socialismo. Como el señor este que tiene una estación de tren por el sector de Valencia Prieto, Bueno, sí. por el sector de Valencia Prieto, que es el que hace de alguna manera que algunas huelgas como la de octubre del 34 pues sean más tibias que lo que pudieron ser. Pero yo pienso que hay otro, ya nos meteríamos en otras honduras, que es que los orígenes del movimiento obrero están poquísimamente difundidos. Quiero decir que yo he publicado, no es por echarme fuerte, ¿no? La primera sociedad obrera que hay a nivel del País Vasco es su manifiesto, tal cual. Dice, bueno, y es que nadie lo ha querido buscar, a nadie le interesa que en 1870 ya había grupos que se consideraban como tales. Hay una pequeña historia dentro del movimiento obrero que es muy de cuento, igual que se ha hecho la parodia de lo de los liberales y todo eso, pues bueno, pues eso. Como que aquí no había nada y que vino una especie de predicador socialista de fuera y organizó, pues eso es completamente irreal. O sea, había sociedades de resistencia ya en Bilbao 15 años antes, 20 antes de que apareciera este señor. Quiero decir que, bueno, que afortunadamente las cosas son más complejas y más complejas, pues se explican mejor que todos estos cuentos. Luego también, por ejemplo, en la época de la República ya, la República, que es el 14 de abril del 31, nos has contado algunos pasajes, pero en Asturias fueron los obreros. Sí, pero lo de Gambia y lo de... O sea, si los 500 obreros, 700 obreros que había armados en los montes de Basurto, porque eso es parte de Bilbao ahora, pero en el año 34 eso era monte puro, ¿no? Que estaban allí esperando a bajar a Bilbao, hubieran bajado, pues se hubieran acabado de Dios, pero como los sectores del socialismo vizcaíno los mantuvieron ahí acuartelados, digamos, entre comillas, sin bajar a Bilbao, no se lió tanto como se pudo liar, ¿no? Pero sí que es cierto que no hay... ¿Y quién fue el general? El general Franco. El general Franco de la República. En su época republicana. El que reprime, y precisamente yo creo que por eso sabe perfectamente cuál es el tenor de esa clase obrera y campesina con anhelo revolucionario, porque ya la había reprimido y la había vencido en un primer asalto en el 34 en Asturias. Pero si en Bilbao en concreto se hubiera dado paso a la gente que estaba... Eso es otra cuestión que parece que es como una especie de secreto, ¿eh? Pues estaban la gente en los montes, en las cuevas, ahí estuvieron 4 o 6 días para entrar en Bilbao y no entraron. Y nadie habló de eso. Bueno, el cortafuegos fue el 18 de julio del 36. Fue en 10 años todo. Bueno, yo quería hablar un poco de este último capítulo que has dicho, ya de la Británico, que yo he vivido los años de la guerra. He vivido desde que empezó hasta que terminó y la posguerra. He tenido que ir a los refugios corriendo, he vivido con las madres llorando todos los días sin saber por qué, y todo eso veo desnudos, y después hemos vivido las persecuciones. Mi padre también ha estado preso, estuvo condenado, se salvó porque estaba, como antes lo he dicho, en conventos, y como era carpintero, pues hacía trabajo, y al final iban sacando cada noche algunos y se libró, ¿no? Entonces, tal vez cuando vino, pues hubo problemas en algunas empresas por esas horas de día. Incluso en el año 45, que había famosa votación que hubo de Estado, no me acuerdo de qué era eso, le mandaron una casa en papeleta con su nombre y con el sí puesto. Y mi madre decía,
Y mi padre decía que no, yo no iba a votar. Mi madre dice, ¿cómo no vas a ir a votar? Se acabas de venir de la cárcel, te la volver a meter. Y tienen que ir con la papeleta de sí a dejarlo obligatoriamente a esto. Y después la consecuencia que ha venido a buscar depurarnos, que ha tenido que ir al monte. O sea, la posguerra fue tan mala que es. ¿Y dónde está fulano? Pues no sabemos dónde está, escondido en el monte un par de días para volver así. O sea, que todas las cosas yo las he vivido, pero y después las cosas posteriores del arrendamiento, de las necesidades, yo como otros muchos tuve que ir por 14 años a trabajar, por necesidades familiares también, porque éramos muchos en casa, mi madre y todos trabajando para poder salir adelante. O sea, ya me he quedado hasta recuerdos y lo recuerdo perfectamente todo, como sucedió. Por eso me ha gustado lo que has hablado, porque ya, aparte de que he leído ya bastantes cosas de anteriores, me ha gustado de dónde salió, de las experiencias. Querría hacer una pequeña aportación. Agradecer por una parte que hayas empezado un poquito hablando sobre la ética del origen del liberalismo, la democracia, etcétera, como una continuidad desde la PEPA hasta nuestros días, porque se habla mucho de la República como una época, no sé, como la Ilustración moderna española, cuando tenemos el ejemplo de cómo Franco fue quien se cargó precisamente la revolución de Asturias. Y se habla muchas veces de la gente de derechas, los carlistas, etcétera, y también se habla de la gente más revolucionaria, ¿no? Los que están más a la izquierda, de la izquierda, anarquistas, comunistas, etcétera, pero luego en general, en los años 30, cuando empezó el fascismo, se habla pocas veces, yo creo, de la gente que está como en medio, en ese momento en el que el mundo, como tú dices, está a punto de cambiar, que está a punto de empezar una era nueva, ¿no? Que hay gente que reacciona en contra de lo nuevo que va a venir. Y generalmente se habla de que los que se ponen en contra de lo nuevo que va a venir son los carlistas, los fascistas, etc. Pero nunca se habla de cómo muchos socialdemócratas se han puesto en contra de la misma revolución. Y precisamente un buen ejemplo es la revolución espartaquista de Alemania, en la que ellos mismos se pusieron en contra de la revolución de los obreros. Entonces, me gustaría un poquito añadir que a veces el enemigo no es el de la ruina roja solamente, sino que el que también está en casa con cara de simpático. Lo que hemos contado, ya os digo, en octubre del 34 la gente estaba por dar el salto, ¿no? Y es también una constante que las clases capitalistas vizcaínas siempre temían que de la zona minera, de la zona obrera, bajaran los mineros, ¿no? Era en general así, bajaran los mineros, porque era que los mineros salir ya salían, pero no acaban de llegar, y muchas veces era por sus propios líderes, ¿no? Aunque también es cierto que la marcha de Trincherpe que reprimieron fue un poco ir hacia el degolladero, ¿no? Pero bueno, que después de las grandes huelgas generales siempre los sectores radicales del movimiento obrero vasco se engordaban precisamente porque los dirigentes más conservadores eran los que frenaban y la gente se escurría hacia la izquierda de ellos, ¿no? Bueno, no. Ay, sí, perdón, sí. No, no, el tema de la memoria es tremendo, porque decías que, claro, tú te acuerdas perfectamente de todo y eres una persona que lo has vivido y es parte de tu vida, ¿no? Pero yo voy a trabajar por el Ejabarri andando desde mi barrio
Y el Lejabarri es un barrio de Bilbao donde entonces eran como los confines, de alguna manera. El final de Bilbao estaban esos montes donde estuvieron los mineros, etc. Y los que no pudieron huir hacia Santander, cuando cayó Bilbao en el 37, muchos se quedaron en esa zona. Y yo paso todos los días por detrás del convento de Lejabarri, que todavía quedan una parte anterior, pero otra parte quedan de los muros. Y contra esos muros mataron a muchísima gente que se quedó en esos primeros días, ¿no? Sobre las tapias del cementerio de medio, etc. Y yo paso por ahí y me pregunto, ¿no? ¿Cuántas personas pasan por aquí y se acordarán de estos muros, ¿no? Que no sepan, que no hayan vivido, que tengan familiares, porque esos lugares siguen, ¿no? Allí, por supuesto, no hay ningún tipo de identificación de lo que ocurrió ni nada. Mi padre comentaba que hubo unas centrales en una ermita de preso donde era para un científico de personas y estaban 800, así. Y no se podía ni comer día porque si se caía un tío ya no lo levantaban, llevaban al agujero. Y así estuvieron mucho tiempo hasta que. O sea, todas esas cosas que se cuentan parece que no, pero era verdad. Bueno, aquí nos venía también una reflexión sobre todo que es muy dura y más con los presos que tenían aquí, porque los sacaban, se lograron los cultos de Mendichueta y el de Pozo. Eso los levantaban los presos en la cárcel de Urumilla. También les hacían ir al monte, llevando y como fuese, a cortar robles para las escuelas de Coruña, al ayuntamiento y para las personas que eran los vencedores. He preguntado cuando venía, yo he pasado mucho tiempo porque era por lo de mi mujer en Mundaka. Y bueno, aquí también eso, los túneles y todo esto lo hicieron presos, pero algunos de los presos después formaron familia. Y decía, porque comentaba y decía, y aquí en Coruña no ocurrió, o sea, no hubo nadie de todos los batallones disciplinarios que posteriormente... El alcalde. Fue un privilegiado, pero porque era francés. No, pero yo decía, pues por ejemplo, hay una familia que son muy conocidos, uno de ellos es un escritor famoso vasco, que es Edota Jiménez. ¿Sí lo habéis oído? El padre de Edota Jiménez era un preso del batallón disciplinario, pero bueno, pues estando ahí de disciplina, pues conoció a esta señora y cuando le dieron libertad volvió y pues, una familia en Mundaka, que es una familia mixta entre que era Jiménez de origen andaluz, del batallón disciplinario, y esta mujer de Mundaka, ¿no? Que han surgido pues, Eso que estás diciendo, otros sabrán más que yo. Uno que estuvo ahí preso, es tremendo, en el caso de una de las niñas, fue alcalde franquista, sí, ese es el que hizo. Sí, Don Miguel no, porque Pérez. decíamos, parece que todas esas personas que estuvieron presas, que no ha quedado nada, ¿no? Que murieron o después volvieron. A veces quedan esos rastros, como usted comenta, ¿no? El alcalde de Coruña se casó con la hija del médico de la ciudad de Coruña, que no lo quiso de primera fila. Cuando llegaron a la ciudad de Coruña, estaban sin médico, sin farmacia, y no la farmacia que quería, el médico se marchó de San Pedro de Pelosén y de esto para siempre quiso, de la de José y nosotros en Pasó el programa. Parece que las facultades de medicina fueron una gran colonia de lo que luego fueron
falangistas, ¿no? No sé si es el caso de este señor, pero sí que de médicos jóvenes, de estudiantes de medicina salió mucho. Cuando hacía de falangista, recibía el caudillo en la plaza y cuando había días de algo importante se ponía el traje. Y en esa un campo de concentración de Rusia. Sí, lo que tú dices, apenas fue como un castigo venía. Fue un castigo, si yo no lo hubiese consentido los padres. Luego teníamos un maestro falangista en las escuelas nacionales. En Gama teníamos un comandante de listero, no digo los nombres, algunos que han estado en la zona de Gama, en la fábrica esa, sabrán el tiempo que estaban colocados en unos sitios determinados. O sea que lo que contabas de la memoria, por darle una vuelta. Mi padre había sido desaparecido, asesinado, torturado por los falangistas, etc. Le ofrecieron, cuando llegó la nueva democracia, poner el nombre de la escuela que fuera el nombre de mataron a los dos maestros, pero a él era más conocido, porque era como más, bueno, a los dos maestros, y querían poner en la escuela el nombre de los dos, ¿no? Maestros Juan y Esteban, o así. Bueno, y mi padre se negó, y yo no lo entendí. Y me dijo, mira, las cosas han cambiado muchísimo, o sea, los pueblos se han industrializado, hay una gente nueva. Yo creía que él no quería remover las cosas, y él decía lo contrario, dice, si siguieran viviendo los mismos, yo le ponía el nombre, para que todos los días lo vieran los nietos de los asesinos, etc. Pero hay gente nueva, hay más personas, hay no sé qué, y él no quiso. Aunque vivía todos los días esa realidad. Sí, bueno, si no hay más comentarios, pues podemos proceder ahí. Agradeceros